A ver, ¿te ha pasado esto? Estás frente a la computadora, ¿sabes? Perfectamente lo que tienes que hacer, pero no empiezas. Pasan los minutos y ahí sigues. Abres otra pestaña, revisas el celular, te levantas por un vaso de agua, haces cualquier cosa menos lo que realmente querías hacer. Y cuando vuelves a ver la hora, ya pasaron 3 horas. Y lo peor es que si quieres avanzar, tienes metas, tienes cosas importantes que quieres conseguir, pero aún así sigues en el mismo lugar. Si alguna vez has vivido algo así, sabes exactamente de lo que hablo, de estarte diciendo a cada rato, mañana empiezo, y una semana después volver a decirte lo mismo. Entonces, empiezas a buscar explicaciones. Piensas que te falta disciplina o que simplemente te falta motivación, que hay algo en ti que no funciona como debería, pero el problema no siempre es ese. Y eso fue algo que tardé mucho tiempo en entender. Durante mucho tiempo pensé que me faltaba fuerza de voluntad, que no era lo suficientemente disciplinada o que simplemente había personas capaces de avanzar y yo no era una de ellas. Y poco a poco esa explicación se convirtió en la historia que me contaba todos los días, hasta que entendí que estaba buscando la explicación equivocada. Durante mucho tiempo pensé que no avanzaba porque era floja, porque me faltaba ganas o porque no tenía talento. Hasta que me di cuenta de algo. El problema no era que yo no pudiera, era como estaba pensando. Sin querer, yo misma me ponía el pie. Todo venía de hábitos mentales que llevaba años repitiendo, hábitos que parecían normales, pero terminaban saboteando muchas de las decisiones que tomaba todos los días. Cuando empecé a cuestionar esas ideas, algo cambió. Dejé de preguntarme qué me faltaba. Por primera vez entendí por qué no actuaba y qué tenía que hacer para salir de ahí. Por eso los 5 hábitos que voy a compartir contigo no son fórmulas mágicas, son pequeños cambios en la forma de pensar, de actuar y de ir por tus metas. No prometen cambiar tu vida de un día para otro, pero al menos en mi caso fueron el comienzo para salir del estancamiento. El primer hábito fue aprender a tener claridad y parece algo obvio. Durante mucho tiempo creía que tenía claro lo que quería. Me decía cosas como, quiero estar mejor, quiero ganar más, quiero sentirme más tranquila. Y luego me preguntaba, ¿por qué no avanzaba? Pensaba que el problema era que no me organizaba bien o que me distraía demasiado, pero había algo que no estaba viendo. Las metas vagas producen acciones vagas. Es como cuando dices, ahora sí me voy a poner en forma. Suena muy bien, pero ¿qué vas a hacer hoy? Salir a caminar, ir al gimnasio, dejar el refresco. Si no lo tienes claro, al final haces cualquier cosa o no haces nada. Y cuando no sabes exactamente hacia dónde vas, terminas reaccionando a lo que ocurre cada día. En lugar de tomar decisiones que te acerquen a la vida que realmente quieres, tu cerebro está diseñado para prestar atención a lo que considera importante, pero si la dirección es confusa, seguirá enfocándose en lo urgente, en los problemas del momento y en los que los demás esperan de ti. Por eso empecé a hacerme preguntas mucho más concretas. ¿Qué es exactamente lo que quiero? ¿Cuánto dinero quiero ver en mi cuenta cada mes? ¿Qué tendría que pasar hoy para que yo diga que fue un buen día? ¿Y qué pequeña cosa puedo hacer esta semana para acercarme un poco más? A partir de ahí, las cosas cambiaron.
comencé a notar oportunidades que antes ignoraba. Pequeñas decisiones que parecían insignificantes empezaron a convertirse en pasos reales hacia mis objetivos. No porque las oportunidades aparecieran de la nada, sino porque por primera vez tenía claro lo que estaba buscando. La claridad no cambia tu vida por sí sola, pero sí cambia la forma en la que observas, decides y actúas cada día. Y cuando eso cambia, empiezan a cambiar tus resultados. Porque una cosa es imaginar el futuro que quieres y otra muy distinta es tener claro cuál va a ser tu primer paso. No se trata de soñar despierto, chicos. Se trata de darle a tu mente un mapa para que deje de caminar a ciegas. El segundo hábito fue aprender a ser optimista. Cuando las cosas no salían como esperaba, y no me refiero a ser falsamente optimista, ni a repetir frases positivas para convencerte de que no pasa nada. Durante mucho tiempo, cada vez que algo salía mal, yo misma me inventaba el resto de la historia. Si un proyecto no funcionaba, pensaba, no soy buena para esto. Si alguien me decía que no, pensaba, seguro no soy suficiente. Si cometía un error, pensaba, otra vez ya la regué. Y casi siempre terminaba diciéndome lo mismo. Esto siempre me pasa. Nunca voy a cambiar. Lo que no entendía era que el problema no era solamente lo que había pasado. El problema era la historia que me estaba contando sobre lo que había pasado. Si un cliente te dice que no, el hecho es simple, un no. Pero la historia que tú te cuentas, nunca voy a poder con ese negocio. El no te detiene. La historia que te cuentas sí. Porque un problema puede tener dos lecturas. Una te hace creer que no sirves y la otra te ayuda a ver qué puedes hacer diferente. Se trata de dejar de convertir cada error en una prueba de que tú eres el problema. Cuando empecé a preguntarme qué puedo aprender de esto, en lugar de qué está mal conmigo, y empecé a buscar una solución, algo cambió. Los errores seguían siendo incómodos, obvio, pero dejaron de sentirse como una sentencia. Empezaron a ser simples lecciones para saber exactamente qué cambiar la próxima vez. Los problemas no desaparecieron, pero dejé de ahogarme en un vaso de agua cada vez que algo salía mal. El siguiente hábito fue aprender a priorizar. Durante mucho tiempo viví con listas interminables de pendientes. Trabajaba todo el día, terminaba cansadísima, pero por la noche sentía que no había hecho nada importante y al final siempre me hacía la misma pregunta: ¿y qué avancé realmente? Estaba ocupada todo el tiempo, pero estar ocupada no es lo mismo que avanzar. Sin darme cuenta, se me iba el día respondiendo mensajes, resolviendo cosas que iban saliendo y lidiando con problemas que aparecían de repente. Y como siempre, había algo urgente. Lo importante terminaba esperando. Para salir de ahí, empecé a hacer algo muy simple. Cada mañana, antes de revisar el celular o abrir la computadora, me hacía dos preguntas. ¿Qué una o dos cosas harían que hoy valiera la pena? ¿Qué tendría que hacer hoy para acercarme un poco más a la vida que quiero? No 10, no 20, solo una o dos, las que de verdad me acercaban a lo que quería construir. Y eso cambió muchas cosas, porque casi nunca avanzas por un cambio enorme de un día para otro. Normalmente avanzas por esas pequeñas cosas que haces todos los días. Cuando decides qué es lo más importante, automáticamente aprendes a decirle que no a todo lo demás. No se trata de meterle más horas al día. Se trata de dejar de reaccionar a las
urgencias de los demás para empezar a trabajar en lo tuyo. El cuarto hábito fue aprender a reconocer mis fortalezas. Durante mucho tiempo pensé que tenía que ser buena para todo, así que casi toda mi energía se iba en intentar mejorar aquello que peor se me daba. Y mientras más lo intentaba, más frustrada me sentía. Prestaba toda mi atención a lo que me costaba mucho trabajo e ignoraba por completo lo que me salía de forma natural. Con el tiempo, entendí que mis mayores avances no iban a venir de convertirme en alguien diferente. Iban a venir de aprovechar lo que ya hacía bien. Entonces, empecé a hacerme preguntas distintas. ¿Qué cosas disfruto hacer? ¿En cuáles siento que el tiempo se me va volando? ¿Qué suelen decirme los demás que hago bien? Entonces, cambié de estrategia. Dejé de obsesionarme con mis fallas y poco a poco empecé a notar un patrón. Había actividades que me dejaban agotada y otras que me dejaban muchísima energía. Por ejemplo, si se te da bien escribir, explicar ideas o conectar fácilmente con las personas, tiene mucho más sentido dedicarle más tiempo a eso que pasar la vida intentando destacar en algo que siempre se te ha complicado. Esto no significa ignorar tus debilidades, significa dejar de creer que tienes que hacerlo todo tú. Y si algún día puedes apoyarte en alguien para hacer aquello que no es tu fuerte, hazlo. No porque seas incapaz, sino porque tu energía vale mucho más cuando la inviertes en aquello que realmente haces bien. Porque cuando pasas años comparando tus debilidades con las fortalezas de los demás, es muy fácil terminar creyendo que el problema eres tú. Y muchas veces no es así. A veces simplemente llevas demasiado tiempo intentando destacar en algo que no va contigo. El último hábito fue dejar de esperar el momento perfecto. Durante mucho tiempo me puse excusas como cuando tenga más tiempo, cuando me sienta preparada, cuando todo esté más organizado. Y mientras esperaba, los meses pasaban y yo seguía exactamente en el mismo lugar. Con el tiempo entendí que esa espera no era prudencia, era miedo disfrazado de prudencia. Tu mente siempre va a preferir lo conocido. Te va a decir que lo pienses un poquito más o que mejor lo dejes para después. Y así es como te quedas atrapado. También entendí algo importante. La procrastinación casi nunca aparece porque te falte tiempo. Muchas veces aparece porque lo que tienes enfrente se siente tan grande que no sabes ni por dónde empezar. Por eso empecé a hacer algo mucho más simple. En lugar de pensar en terminar todo el proyecto, me hacía una sola pregunta: ¿cuál es el siguiente paso? Y después me ponía un límite muy sencillo: 25 minutos, 30 minutos, una sola tarea, nada más. Y descubrí que lo difícil nunca fue hacer el trabajo. Lo verdaderamente difícil era empezar, porque una vez que des el primer paso se vuelve mucho más fácil. Y eso me enseñó algo que todavía intento recordar. La constancia importa mucho más que la velocidad. No se trata de hacer todo hoy, se trata de avanzar un poco y volverlo a hacerlo mañana. Porque la confianza casi nunca aparece antes de actuar. La mayoría de las veces aparece cuando ya empezaste. Y ahora quiero preguntarte algo. De estos 5 hábitos, ¿cuántos ya conocías? Probablemente no te he contado nada completamente nuevo. Y aún así, aquí estamos. Porque muchas veces sabemos lo que deberíamos hacer, pero no lo hacemos. Y esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué? Creo que una parte de la respuesta está en esto. Saber algo no es lo mismo que integrarlo en tu vida. No basta con escuchar una idea. Hay que empezar a verla de otra manera. Entender por qué tu mente hace lo que hace. Porque el estancamiento
rara vez es un problema de pereza. La mayoría de las veces tiene que ver con esos hábitos mentales que repetimos en automático. Por eso esto no son trucos de productividad, son una invitación a pensar diferente. Para terminar, quiero dejarte una idea. Estos 5 hábitos no son reglas obligatorias. Tampoco son una fórmula para transformar tu vida de la noche a la mañana. Son cosas que fui aprendiendo y probando mientras intentaba entender por qué me sentía tan estancada. Y si algo aprendí en ese tiempo es que muchas veces el mayor obstáculo no está fuera de nosotros, está en las historias que nos contamos, en las ideas de pensar que crees que son ciertas y en las cosas en las que te fijas sin darte cuenta. Cuando empiezas a cuestionar todo eso, todo cambia. No porque tu vida se vuelva perfecta, sino porque dejas de pelearte contigo mismo y empiezas a entender mejor. Por eso no te voy a pedir que pongas en práctica los 5 hábitos mañana. Elige uno, solo uno, el que más te haya llegado, el que te haya hecho decir, justo eso es lo que me pasa a mí. Y pruébalo durante esta semana. A veces un pequeño cambio en cómo piensas es suficiente para que todo empiece a cambiar. Porque avanzar no siempre es dar un salto enorme. Muchas veces es dar un pasito y dejar de estar siempre en el mismo sitio. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete. Cada jueves a las 7 de la mañana, hora México, comparto un nuevo video para entender mejor cómo pensamos y cómo pequeños cambios hacen una gran diferencia. Gracias por estar aquí y recuerda, sé feliz.